buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Escribe el apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo que son deseos engañosos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, o como dice la versión Dios habla hoy, a los cuentos de tontos. Los esquimales estaban preocupados. Siempre habían ellos considerado que su estatus de vida era el mejor que había sobre la faz de la tierra. La comida, el medio de transporte, las casas, era lo mejor que podían existir. Pero estaban preocupados. Habían llegado rumores de que en otras partes del mundo no solamente se vivía igual, sino mejor. De tal manera que los líderes reunieron a todo el poblado y juntos acordaron enviar un hombre a que viera, que conociera y que trajese un informe de todo lo que exploraría. Así es que mandaron a aquel hombre y aquel hombre viajó, conoció, vivió, estuvo en muchos lados y finalmente después de algunas semanas regresó. Cuando regresó, otra vez los líderes de aquel lugar se reunieron en la plaza con toda la población y empezaron las preguntas sobre aquel que habían mandado. Oye, ¿y qué tal el nivel de vida en otros lados? Y entonces él dijo, pues realmente se vive bien. Yo diría que en algunos lados incluso se vive mejor. Y esto no les gustó a los esquimales y empezaron otras preguntas y empezaron a criticarlo y a juzgarlo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso en otros lados se vive mejor? Y él tuvo que decir, sí, en otros lados se vive mejor.
Y alguien dijo, ¿y qué de la comida? Bueno, les quiero decir que en otros lados se come no solamente los productos del mar, sino algunas otras muchas alternativas que la verdad dan como resultado platillos deliciosos. Y aquel que había preguntado le dijo, no, estás loco, verdaderamente estás loco. Hubo alguien más que dijo, ¿y qué de los medios de transporte? Nuestros trineos son lo mejor. Y él dijo, bueno, son buenos nuestros trineos, son buenos nuestros medios de transporte, pero en otros lados también son buenos. Incluso yo podría decir que incluso en algunas ocasiones hasta mejor, porque ahí hay vehículos que vuelan, te llevan de un lado a otro, pero en el aire. Y aquel dijo, de veras que estás verdaderamente loco, ¿cómo puede existir eso? ¿Y cómo puedes decir que ellos tengan un mejor medio de transporte que nosotros? Alguien más dijo, ¿y qué de los iglús? ¿Qué de las casas? Y él dijo, bueno, en otros lados también se vive bien, e incluso hay casas o iglús de hacia arriba más de 30. Y aquellos dijeron, verdaderamente que este viaje te ha vuelto loco, estás loco, ni siquiera sabes lo que hablas. Y todos profundamente enojados convencieron a los líderes de literalmente apartar, de expulsar a aquel hombre del poblado. Así es que aquel hombre se fue triste por haberles dicho la verdad, y pasó nuevamente algún tiempo, las cosas parecían volver otra vez a lo de siempre, pero otra vez, después de algunos años, otra vez llegó la inquietud, otra vez empezaron a escuchar rumores, y otra vez los líderes decidieron convocar a una reunión en la plaza, y junto con la población decidieron enviar otra vez un hombre. Obviamente fue otro hombre. Y este hombre fue y viajó y vivió, conoció, y finalmente también después de algunas semanas él regresó. Y cuando regresó se reunió con todos ahí en la plaza y empezaron otra vez las preguntas una a una. Oye, ¿y qué tal el nivel de vida en otros lados? Y él dijo, no, nada que ver. Nuestro lugar para vivir es el mejor. No hay otro en toda la faz de la tierra que sea como el nuestro. Y aquello alegró bastante a los esquimales. Hubo alguien que dijo, ¿y qué de la comida? No. Es más, hasta te enfermas y comes de otras comidas. La nuestra es la mejor. ¿Y qué de los trineos? ¿Qué de nuestros medios de transporte? Dijeron, no, nuestros trineos son veloces, son rápidos, son seguros. Nada que ver con todo lo que se tiene allá en otros lugares en el mundo. Y entonces uno a uno finalmente alguien dijo, ¿y qué de los iglús? Y aquel hombre dijo, no, nuestros iglús es la mejor manera de vivir. Y todos a una aplaudieron, todos a una felicitaron a aquel hombre por todo lo que había ido a confirmar de que el lugar donde vivían los esquimales era el mejor. Prácticamente casi le dijeron que le iban a hacer un monumento. Cuando toda la gente finalmente se fue y aquel hombre quedó solo, el primer hombre, que había también estado allí un poco lejos para que no lo vieran, y que había escuchado todo lo que este segundo hombre había explicado, se le acercó y le dijo, oye, ¿qué es lo que has hecho? A lo que él contestó, ¿cómo que qué he hecho? Sí, ¿por qué no les has dicho la verdad? ¿Por qué mentiste? Y él dijo, ¿y qué querías que hiciera? ¿Que hiciera lo mismo que tú? ¿Para que tuviera los mismos resultados que tú has tenido en estos últimos años? ¿Que me expulsaran del lugar de donde vivo y que igual todos hasta me aborrecieran? No, ¿para qué me iba a arriesgar a hacer eso? Ellos querían oír esa verdad, y esa verdad fue la que yo les dije. Tal vez la reflexión y la pregunta para nosotros sería, ¿y nosotros qué queremos oír? O tal vez la pregunta debería ser, ¿cuál es la verdad que nos gusta oír? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno,
La vida cristiana es una vida llena de promesas. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La vida cristiana es una vida llena de bendiciones. Pablo dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La vida cristiana es una vida llena de recompensas. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y es galardonador de los que le buscan. Pero la vida cristiana también es una vida llena de triunfos. Pablo dice en Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la vida cristiana es una vida llena de privilegios. El apóstol Pedro, primera carta, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es parte, no es todo, es parte de la vida cristiana. Pero viene el otro lado de la moneda. Y esto es lo que no queremos oír o no nos gusta oír, porque la vida cristiana también es una vida de compromisos, de deberes, de decisiones, de responsabilidades y también de sufrimientos. Y eso no es lo que queremos oír, o más bien no nos gusta oír. Si tuviéramos que resumir todo esto acerca de compromisos, deberes, decisiones, responsabilidades, sufrimientos, solamente escuchar a nuestro Señor hablando en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por ello quiero compartir 3 puntos en torno a esta reflexión que nos da el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, y lo quiero hacer añadiendo los versículos 1, el 2 y el 5. Siempre es importante cualquier pasaje que tomemos en la Escritura tomar el contexto, tanto el anterior como el posterior. Primero, Pablo advierte que vendrá tiempo cuando no sufrirán o soportarán, podemos decirlo así también, la sana doctrina. Y sabes que las condiciones actuales en nuestra sociedad, llena de adelantos tecnológicos, científicos e incluso de ciencias paranormales como la cienciología, entre otras, son el escenario ideal para ir en pos de nuevas ideas, en pos de nuevas ideas, de atajos en el camino a la felicidad, o simplemente de esferas de comodidad donde con un clic obtienes todo. Y esto último en particular, aunque no está fuera de lo demás, esto último, la esfera de comodidad, que se resume en apatía, en flojera, en indiferencia, en ociosidad, lamentablemente ha invadido la iglesia del Señor. Y aunque estamos sorprendidos y agradablemente abrumados por el número de personas que en el día de hoy están escuchando la palabra de Dios, porque hoy la palabra de Dios está llegando a rincones que ni siquiera imaginábamos. Pero sabes que comparado con la población total, ese grupo representa un porcentaje muy pequeño. Solamente déjame aquí darte un dato. En México, voy a hablar de México porque es el lugar que conozco, es el lugar donde por la gracia de Dios he conocido más de 40 congregaciones en el país. He estado por lo menos en 10 estados diferentes, colaborando como siervo en el ministerio de la predicación, en el ministerio de tiempo completo. Y quiero decirte esto:
La mayor parte de las iglesias del Señor son de 40 miembros como máximo. Y no digo que el número corresponda al éxito en la obra. La mayor parte de las iglesias, el problema que tienen es que son iglesias de 20, 30, 40 y hasta 50 años de antigüedad. Y yo creo que este es uno de los argumentos o pretextos que se tiene, porque cuando hay un bautismo, qué bárbaro, subimos como 20 o 30 fotos a Facebook y los acompañamos con 30 versículos, 40 o 50 versículos, haciendo énfasis del enorme trabajo que estamos haciendo en la obra. Y todavía lo mejor, decenas de likes, decenas de amén que acompañan todo esto. Ahora bien, no solo eso, hay relativamente pocos miembros de iglesia que toleran la enseñanza de una sana doctrina. Realmente no la quieren oír. Y la pregunta sería, entonces, ¿qué desean? Pablo dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, sus propias concupiscencias. ¿Qué podríamos entender de esto? Quiere decir que muchos invitarán a un gran número de maestros, y solamente en esto hay que ver la emoción que causa en muchos miembros el que uno de los predicadores famosos de nuestra hermandad viaje de una ciudad a otra para compartir una verdadera cátedra sobre el amor, sobre la gracia, y es seguro que este hombre solamente va a hablar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y lo va a jurar con una mano sobre la Biblia. Solamente decir, ¿no podríamos ser como los hermanos en Berea? Tú conoces el pasaje. Pero además, dentro de este escenario, los periodos de fe inestable, de dificultades, de pruebas, de sufrimiento, de escepticismo y de una especulación meramente curiosa en asuntos espirituales, se amontonan charlatanes y maestros como los enjambres de moscas en Egipto. La demanda crea la provisión. Los oyentes invitan y modelan a sus propios predicadores. Si la gente quiere adorar a algún becerro, fácilmente se puede encontrar a un ministro especializado en adoración de becerros. Esto es realmente cierto en nuestro tiempo. Alguien ha dicho que el púlpito de nuestra época es como una caja de resonancia que simplemente le dice a la gente lo que ésta quiere oír. Y en cuanto a la comezón de oír, un afamado doctor en teología expresa esto. Si Clemente de Alejandría describe a ciertos maestros como rascando o arañando y haciendo cosquillas de una manera no humana en los oídos de aquellos que desean ser rascados. Y luego, citando a Séneca, continúa diciendo, algunos vienen a oír, no a aprender. De la misma manera en que vamos al teatro por placer, para deleitar nuestros oídos con la conversación, con la voz o con la representación que ahí se dé. Lamentablemente, esta es una imagen del panorama actual que existe. Como alguien ha dicho, algunos van a la iglesia para cerrar sus ojos y otros para ver la vestimenta que llevan los demás. Después de todo, somos policías vigilantes del Sanedrín. En otras palabras, no van a la iglesia para escuchar una enseñanza sana. No quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren un sustituto. Por eso mucha gente lo ha vuelto un entretenimiento religioso por parte de artistas creyentes para que los diviertan. En el día de hoy nos gusta mucho lo novedoso en las iglesias mismas. Películas emocionantes, desfiles, música alegre, luces de colores.
Recién estaba oyendo el culto de adoración de un hermano, no voy a mencionar quién, pero un hermano que subió un hermano y de verdad me sorprendió. Y me sorprendió no porque me afecte, como he andado en muchos lados. La verdad, no me sorprende, pero me sorprendió la manera en que estaban iniciando una alabanza. Parecía yo que estaba oyendo un corrido allá del norte. No voy a entrar en detalles en cuanto a los instrumentos, no voy a entrar en detalles. Pero me pareció eso. Y me dio más la idea de un show musical que de un lugar de adoración. El hombre que sencillamente abre la Biblia es rechazado, mientras que los artistas religiosos superficiales llegan a ser célebres. Y el versículo 4, aquí estamos en 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 4 nos indica que esos que tienen comezón de oír pronto se convertirán en oídos sordos a medida que la gente se aparte de la verdad y crea en las fábulas creadas por hombres. Y en la iglesia del Señor, nota esto, en la iglesia del Señor moveríamos la cabeza en señal de desaprobación por lo que muchos grupos religiosos hacen, alejados de la sana doctrina, sin percatarnos que en varios casos en verdad hacemos lo mismo y esencialmente esto es una realidad cuando no estamos llevando a cabo los deberes, las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. Y esto me lleva entonces al segundo punto. Pablo dice, regresando ahí el pasaje, en el versículo 1, capítulo 4 de 2 Timoteo, dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga, para establecer su reino, te pido encarecidamente. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, si tratamos de parafrasear esto, lo podríamos resumir de la siguiente manera. Fue como si Pablo le hubiera dicho, ante el hecho de que tú, Timoteo, vas a presentarte delante de él para que tu vida sea juzgada, esto es lo que tienes que hacer. Estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo son también pertinentes para nuestro tiempo, como lo fueron en el tiempo en que éstas fueron pronunciadas para el propio Timoteo. Y esto es lo que Dios nos está diciendo ahora a nosotros. Por ello es que también vale la pena recordar aquí lo que Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 2. Que prediques la palabra. Estoy en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí tenemos otra vez la palabra doctrina. La primera instrucción, que prediques la palabra, significa que él tenía que proclamar esa palabra, que la tenía que comunicar por todos los medios. Esa frase fue como un llamamiento público, una forma para que la gente respondiera. Y este también debe ser nuestro lema en la actualidad. Un llamamiento a emprender una proclamación común. Además de todo esto, recordemos que esto es un mandato universal, directo, dado por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 18 al 20, en lo que conocemos como la Gran Comisión, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero vale la pena aquí hacer una observación, dada la situación que provocó la pandemia, de la cual ya vamos para 2 años y medio,
Esa pandemia que nos encerró en casa literalmente, Dios, nuestro misericordioso Dios, abrió las puertas de la predicación a través de internet. Sé que ya se hacía antes, pero en estos 2 años como nunca. Se abrieron nuevas oportunidades. Se han podido usar todas las redes sociales que ya conocemos, Facebook, WhatsApp, Zoom, YouTube e incluso Instagram y Twitter. Pero esto no significa que olvidemos, por un lado, que el llevar las buenas nuevas no solo corresponde a los predicadores o a los ministros o a los maestros. El mandato es para todos. Un mandato universal para todos. Y que además es una herramienta adicional. O sea, lo que estamos haciendo hoy a través de las redes sociales es una herramienta adicional y no que ésta supla lo que Jesús y el mismo Pablo nos muestran con su ejemplo. Déjame ir primero con el ejemplo del Señor. Mateo capítulo 9:35, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades. Enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. ¿Qué significa? Recorría Jesús todas las ciudades. Bueno, quiero explicártelo a la manera actual. Como dijo recientemente un famoso predicador del sur del país: yo voy a seguir sirviendo donde me llamen. Ahí estaré para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y gloria a Dios por ello. Pero lo que no dijo es: avísenme con tiempo para programar la salida. Pregunto, ¿voy a ir en carro, en autobús o en avión? Recordemos, no cobro por el servicio, pero voy con viáticos. Comida, hospedaje, transporte y, si se puede, una ofrenda especial de amor. Y ante esto, yo me pregunto, si nuestro Señor recorrió en su ministerio, y esto es un dato que hablan los estudiosos, que hablan los eruditos, no lo sé si sea cierto o no, pero sí me puedo suponer algo parecido. Jesús caminó aproximadamente 10,000 kilómetros en su ministerio, casa por casa, sinagoga por sinagoga, ciudad por ciudad. Y ¿sabes qué? A mí, y voy a hablar de mí, en lo personal, me arde la cara de vergüenza hacer algo diferente. ¿Te acuerdas que dije la esfera de comodidad? Esto es parte de la esfera de comodidad en que hemos convertido los compromisos, los deberes y las responsabilidades que como iglesia del Señor tenemos. Y luego, el mismo apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, versículo 19 y 22, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí la pregunta sería: ¿qué tanto hemos sufrido por llevar el evangelio? En algún momento, hace algunos años, trabajando para la obra allá en Oaxaca, nos hicieron una invitación de ir a una región en la montaña de Oaxaca, cerca de un lugar religioso muy famoso. Y decidimos ir porque había gente interesada en escuchar el evangelio, como lo hay en todos lados. Las condiciones no eran nada, lo que se dice, nada de comodidad. Pero era increíble poder llegar. Y mi esposa y yo, junto con otros 2 hermanos, un matrimonio que
estaba ansioso por recibir las buenas nuevas y que ofreció su casa como un lugar de reunión y como un lugar para estar ahí. Empezamos a trabajar ahí e íbamos casa por casa. Yo siempre he manejado las cuestiones no como religión. No vengo a hablarte de iglesia, no vengo a hablarte de religión, vengo a hablarte de Dios y los principios morales que tiene Dios para ustedes, porque la gente es un tanto escéptica, es un tanto reservada en los asuntos religiosos, de tal manera que llegamos y empezamos a tener varios estudios en casa, pero el sacerdote de aquel lugar no le gustó esto y literalmente instigó a la población para que nos corriera. ¿Qué hicimos? Bueno, no entramos en contienda, ni en conflictos, ni en nada. Regresamos a la ciudad capital de Oaxaca, fuimos a Derechos Humanos y de ahí mandaron un exhorto y con ello fue suficiente para que dejaran de molestarnos. Durante ese tiempo en que se nos cerraron las puertas, en que nos hacían críticas en la calle, yo pensaba en esto, pensaba en Pablo. Y si bien es cierto que no era una situación muy agradable, nada que ver con el sufrimiento que tuvo que pasar Pablo, nada que ver con ser apedreado. Y la verdad, ¿qué hemos sufrido? Estoy hablando de solamente un ejemplo, pero ¿qué hemos sufrido por llevar el evangelio o por compartir las buenas nuevas? ¿Será que sufrimos mucho con subir versos y versos en Facebook, en WhatsApp, pensando en que con esto ya hicimos el trabajo evangelístico? Y hablando de sufrimientos, mira, regresemos al versículo 2, la frase que instes a tiempo y fuera de tiempo, en otras palabras, significa que deberíamos predicar en todo tiempo, no importa el día o la hora en que tengamos oportunidad de hacerlo. Insisto, y voy a hablar de México otra vez. Qué bueno por las campañas evangelísticas que veo que muchos hermanos organizan. Qué bueno que estas campañas sea para llevar a predicadores que dan verdaderas cátedras, y gloria a Dios por esos instrumentos, pero esto no es suficiente. Y otra aclaración más sutil es que al predicar, Pablo no dijo que predicáramos con la Biblia, o sea que nos dijo que predicáramos con la Biblia, o que tomáramos un versículo de la Biblia y después urdir un sermón alrededor de él. Alguien lo ha dicho, que un texto tomado fuera de su contexto constituye un pretexto. Por eso hablaba antes de tener que analizar el contexto de los versículos base que tomé para esta predicación. No debemos predicar acerca de la Biblia o desde la palabra de Dios, sino que tenemos que predicar la misma palabra de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Es lo que Pedro dice, primera carta, capítulo 4, versículo 11. La instrucción que instes a tiempo y fuera de tiempo contiene un verbo que tiene la idea de ser diligente, o mejor aún, de actuar con urgencia. Hay como una necesidad extrema, un apremio sobre nosotros. Deberíamos siempre estar alertas, preparados para comunicar la palabra de Dios en todo tiempo, en toda ocasión que se presente, a cualquier hora, en cualquier época del año y bajo cualquier circunstancia. La palabra redarguye nos indica que la palabra debe ser comunicada con convicción. La palabra reprende indica corregir, amonestar, y hay quienes piensan incluso o dicen que contiene la idea literalmente de amenazar. El verbo exhortar significa consolar. Con frecuencia los creyentes necesitan consolación. La expresión con toda paciencia nos señala la necesidad de comunicar la palabra de Dios ejercitando mucha paciencia, y en cuanto al término doctrina se refiere, como dijimos antes, a enseñar. Cada responsable de una congregación, una iglesia, debería tener un ministerio de enseñanza, así que todos estos elementos deberían estar incluidos en la predicación. Y finalmente, y casi con esto voy a terminar,
Segunda de Timoteo, estamos ahí, capítulo 4, pero ahora el versículo 5, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Deberes es igual a compromisos, es igual a decisiones, es igual a responsabilidades y es igual a sufrimientos. La obra de un evangelista no era exactamente tal como la comprendemos en el día de hoy. En los tiempos de Pablo, un evangelista era un maestro viajero, itinerante, un misionero. El apóstol Pablo fue un evangelista en ese sentido, y entonces le dice al joven predicador Timoteo, a sobra de evangelista, y eso fue lo que hizo cuando se encontraba con Pablo. El apóstol, al decirle soporta las aflicciones, le estaba advirtiendo que Timoteo tendría que soportar sufrimientos por predicar la palabra de Dios en los últimos días. Y por ello quiero reiterar lo que Pablo dijo antes, o que ya leí, después de ser apedreado. Capítulo 14 de Hechos, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La pregunta no es ¿qué queremos oír? La pregunta sería ¿qué debemos? ¿Qué necesitamos oír? La vida cristiana son privilegios, son promesas, son recompensas, son premios, son bendiciones. Pero la vida cristiana también son deberes, decisiones, responsabilidades, compromisos y sufrimiento. ¿Y sabes qué? Es tiempo ya de que cada uno tome su decisión. Los animales huían despavoridos. Un fuego estaba arrasando el bosque. Todos corrían hacia la cascada para poder salvar sus vidas. De pronto, el elefante se percató que un colibrí viajaba desde la cascada hasta el fuego. Llegaba ahí y luego otra vez de regreso a la cascada y otra vez de regreso al fuego. Otra vez a la cascada y otra vez al fuego. El elefante estaba sorprendido de la acción del colibrí, de tal manera que en una de las ocasiones en que regresó, le empezó a gritar, ¡oye, oye! Y el colibrí, al percatarse que el elefante le llamaba, le dijo, ¿qué pasa? Y el elefante le dijo, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Y el colibrí respondió, ¿acaso no te das cuenta que estoy apagando el fuego? Y el elefante, con burla, con risa, con sorna y de manera irónica le dijo, ¡ay, colibrí, de veras que eres muy tonto! ¿Qué no te has dado cuenta que tú jamás podrás apagar el fuego? A lo que tranquilamente el colibrí le contestó, por supuesto que lo sé. Yo solo jamás podré apagar el fuego. Pero ¿sabes qué? Yo estoy haciendo mi parte. Vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a los cuentos de tonto. ¿Sabes qué? Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo personal, cada uno, de tomar el compromiso, de tomar la responsabilidad, de tomar el deber, para que el nombre de Dios sea glorificado. Es tu decisión. Que Dios te bendiga.